Para conversar, lo anunciábamos ya antes de ir a la pausa, esta sensación que uno tiene al leer las noticias o seguir los informativos, de que están cerrando las empresas, aparecen todos los conflictos. De hecho, el propio actual ministro de Trabajo lo verbaliza de esa forma o muy parecido, cuando dice que desde hace un mes que están en el gobierno y no paran de atajar penales, ¿no? Asumimos hace 30 días, hay unas 16, 17 situaciones conflictivas, cierre de industrias, reestructuras. Por ahora estamos atajando todos los penales, vienen todas pálidas, en un momento vendrá alguna iniciativa nuestra, dijo recientemente en rueda de prensa el ministro de Trabajo, Juan Castillo. Nos está acompañando para profundizar en este análisis el ex ministro de Trabajo, Pablo Mieres. ¿Cómo le va? ¿Cómo andan? Un gusto, encantado. En un mes nos caímos, ¿qué pasó? No, a ver, yo creo que me sorprende que una persona que está vinculada al mundo laboral, particularmente desde el sindicalismo, se sorprenda de que haya conflictividad. Es parte de la democracia. La democracia implica que siempre hay conflictos. Nosotros, Atajar penales es el rol del Ministerio de Trabajo. Nosotros sí habremos atajado penales, Victoria. Nosotros arrancamos y a los 10 días tuvimos una pandemia, que es mucho peor que no sé cuántos conflictos. Y después tuvimos 3 rondas de consejo de salarios, negociando permanentemente, y tuvimos la sequía en el 23, y tuvimos, bueno, y la situación de competitividad con Argentina. O sea, cosas que están pasando ahora, algunas venían incluso de antes de nosotros, de la época del tercer gobierno del Frente. Por ejemplo, el tema de los autopartes. Yo me acuerdo que la primera empresa se refiere a Yasaki, ¿no? Yasaki, que sí, fue la primera que cerró, digamos, sí. con el cambio de signo. Y bueno, y en el 20 se nos fue Faurecia, que era una empresa de autopartes también, por el mismo problema, por el problema de competitividad. Nosotros asumimos, y yo creo que antes de asumir tuve una reunión con la gente de Faurecia para tratar de ver qué hacíamos, una empresa de capitales chinos, que se fue en el 20, comienzo del 20. O sea, yo diría, más que quejarse, que ponga manos a la obra y trate de resolver los conflictos, que es lo que tiene que hacer el Ministerio de Trabajo, y sobre todo, dar imagen de imparcialidad, que ese es quizás uno de los grandes problemas. Ese es otro tema que en instantes vamos a abordar, si les parece, pero antes de ir a lo de la imparcialidad, me gustaría primero escuchar una ronda de panel, a ver si ellos sienten o perciben que estamos asistiendo a una conflictividad natural sin ninguna especificidad puntual, porque cuando se habla de las pálidas, citando un poco las palabras que maneja el ministro Castillo, supongo que más allá del cierre puntual de una empresa o de otra, yo creo que remite a las políticas de apoyo a la industria que pueden haber faltado, tal vez en administraciones anteriores, no solamente a la que se acaba de ir. ¿Qué políticas nacionales hay de apoyo a la industria, la competitividad de la empresa en nuestro país? Pero es que tampoco lo menciona. Bueno, por eso pregunto, ¿qué dice el ministro cuando dice esto? ¿Dice solo esto o remite a otras cosas? Pero a ver... Victoria, una cosa que quería agregar, Calcar, que es el otro caso que él habla, de que la herencia, no sé qué. Cuando nosotros recibimos el gobierno en el 20, el tema lácteo era un problema. Era un problema incluso ya del gobierno anterior. Y nosotros creamos el Fondo de Reconversión de la Industria Láctea. O sea, a tal punto era un problema que hubo que votar una ley que se votó por unanimidad para darle la posibilidad a empresas lácteas de pequeño porte, en general cooperativas, de encontrar camino de salida. Algunas lo lograron, esta otra que ya estaba muy mal, yo me acuerdo de haberlos recibido a Calcar varias veces a lo largo del periodo. O sea que estas cosas vienen de largo y no son fáciles de resolver, tienen que ver con la competitividad, tienen que ver con problemas del tipo de mercado, en el caso de la industria láctea, y me parece que hace muy mal Castillo y otros jerarcas del gobierno de tratar de sacarse la responsabilidad encima y apuntar para el gobierno anterior, porque la verdad no tiene... La verdad lo que dijeron era que iban a resolver todo muy rápido y que iban a tener las soluciones para todo. Y bueno, ahora a trabajar. Muy bien.
Escucho el panel. A ver, Joaquín. Arranco yo. No, la primera pregunta que quiero hacerle al exministro es si usted estaba en conocimiento de esta situación de los posibles 17 conflictos que iba a recibir el gobierno que entraba, porque entiendo que también es materia de transición, ¿no? A ver, nosotros después de 40 días de gobiernos no podemos pensar que el gobierno que recibe es el responsable de la situación de 17 empresas, ¿no? En eso creo que estamos todos de acuerdo, ¿no? Porque si no habría una dificultad ahí en cómo nos manejamos. Sí, la primera pregunta es esa. Y después preguntarle también cuáles fueron las... ejemplos, ¿no? ¿Cómo? Te di 2 ejemplos. Sí. Autopartes, que ya estaban complicados cuando nosotros asumimos en el 20, y lácteos, que estaban complicados también cuando nosotros asumimos en el 20. O sea, sorpresa ninguna. Capaz que algunas señales que se dan del nuevo gobierno pueden generar aceleración de procesos de decisión ahí ya a está nivel hablando de la empresarial. imparcialidad. Pero eso, la verdad, yo no tengo pero a ver forma si de Joaquín saberlo. termina la pregunta o el... Gracias. o No, el y hilo la de otra pensamiento. pregunta, viniendo a esto sobre la imparcialidad, es si usted cree que las empresas que están cerrando en Uruguay tiene que ver porque ganó el Frente Amplio y está el Frente Amplio en el gobierno. La verdad no lo conozco. Discúlpeme, déjeme terminar, porque en realidad esa es una aseveración un poco fuerte cuando nosotros tuvimos al gobierno del Frente Amplio del 2005 al 2020 con aumento y redistribución, aumento de las empresas, mayor inversión, y eso no sucedió. De hecho, las empresas tuvieron un alza en no solamente en sus inversiones, sino en los resultados beneficiosos para ellas, ¿no? Eso tendría que preguntárselo a las empresas. Yo no puedo hablar en nombre de ellas. Digo también que cuando el Frente Amplio en el tercer gobierno nos dejó una caída del empleo, un freno del crecimiento de la economía, o sea, una situación bastante complicada, sobre la cual después vino la pandemia, que eso sí no tuvo nada que ver con el Frente Amplio, pero nosotros tuvimos que asumir una situación muy complicada durante 5 años. Y bueno, y es lo que le toca a cada gobierno. Ahora este gobierno enfrenta una situación de alta incertidumbre mundial que no era esperable hace un año. Yo lo que diría es que en vez de tratar de tirar la responsabilidad a los otros, que asuman que para eso ganaron. Exacto. Gobernar es hacerse cargo. No hacerse cargo de cómo suceden los hechos, sí de las soluciones que se están proponiendo. Tú decías, Victoria, nos da esta sensación de que están cerrando muchas empresas. Claro, nos da esa... ¿La tienen o no? ¿Pero por qué? ¿Por qué tenemos esa sensación? Porque qué? cuando Pablo Mieres era ministro de Trabajo no nos daba esa sensación. Porque Pablo Mieres estaba encargado de solucionar los conflictos. Yo creo que el Frente Amplio estratégicamente decide que el foco sea ese. Decide que nuestra sensación sea, están cerrando un montón de empresas. Tú decías, ¿por qué no se está discutiendo de cuál es el futuro de la industria, de cuál es el futuro de las políticas públicas? Porque no hablan de eso. El ministro, ¿es la intención del Frente Amplio? Que termine y yo ahora le respondo. El ministro no habla, en ningún momento pone arriba de la mesa posibles soluciones, líneas estratégicas, que no digo que no las tenga, pero en la comunicación pública no las está poniendo arriba de la mesa. Arriba de la mesa pone esto, ¿no? Quejas o excusas o bueno... Nos están viendo todas las pálidas. Bueno, gobernar es hacerse cargo de solucionar esas pálidas también, que nadie espera que las vaya a solucionar de la noche a la mañana. Pero es una dialéctica que pone intencionalmente el Frente Amplio, planteás vos. Yo creo que sí. ¿Coincidís? Bueno, por supuesto que no. Sobre todo porque nos gobernaron los reyes de las excusas, ¿no? La sequía, la pandemia, Ucrania, que son todas reales. Ahora, lo que quiero decir con esto es... El gasto público-social invertido en la región fue el menor. Lo dice el Fondo Monetario Internacional, no lo dice el Frente Amplio. Pero eso sabés por qué fue también, ¿no? Por lo que fuera. Pero pará. Perdón, déjame terminar. Dale. Importante. Gobernar es hacerse cargo, pasa lo mismo. Pusieron el decreto 90 del 2020, que era una regla fiscal, no funcionó. Después reglamentaron la regla fiscal a través de la LUC, tampoco funcionó. Y digo, ¿Qué tiene que ver con tiene la mucho comunicación? que ver. No. Yo digo, ¿qué se le comunica a la sociedad? Pero ya voy, déjame terminar el hilo. Déjame terminar el hilo, porque es largo el hilo. Es medio incontrastable, No. es una estrategia general de todos los ministerios. Yo creo... No hay un ministro que no esté abriendo el paraguas, no esté diciendo... Esto es un horror, salvo Odone, que dice, bueno, no, acá no hay bomba por explotar. No tanto porque teníamos 970 millones de dólares ahí que no estaban a la vista, ¿no? Pero en realidad hay una línea que se ha dedicado, discursiva, que se ha dedicado a decir, esto que nos llevó, nosotros no conocíamos esta realidad, es mucho más grave de lo que pensábamos, y en eso ha pasado el discurso de los últimos días que, reitero, yo no descarto que no haya...
un plan estratégico a seguir en torno de propuestas de políticas públicas. Lo que digo es que ahora el discurso se está intentando dar una batalla dialéctica imponiendo una realidad del país que creo que sí tiene intencionalidad. Es parte de lo que quieren comunicar. Ahí va. Bueno, termino con esto, perdón, para responderle a Fer. En realidad tiene que ver con que ustedes tenían una línea de comunicacional totalmente distinta y con que además ahora su intención, es decir, el Frente Amplio no está gobernando. Y lo dejó clarísimo el presidente de la República el otro día. Nosotros no venimos a decir qué vamos a hacer, sino vamos a hacer. Esa es la gestión y el modelo de gestión que decidió el Frente Amplio, no solo el Frente Amplio, la ciudadanía cuando eligió en octubre. Exacto. Y en noviembre. Y bueno, estamos trabajando. Perdón, vamos a corrernos de... Vamos a corrernos del tema político de yo lo hice bien, ustedes lo hicieron mal, nosotros lo hacemos bien. No, vamos a lo concreto. La industria acá hace años que viene en declive. ¿Por qué? Porque no somos competitivos, porque tenemos costos carísimos, porque el producto uruguayo, cuando te sale de la fábrica, no compite con nadie. Entonces, Yasaki no se fue porque ganó el Frente Amplio. Yasaki se fue porque Paraguay es más barato. Y así sucesivamente. Entonces, no es un problema del gobierno que tuvo de la coalición, ni es un problema del gobierno que ganó ahora. Ahora bien, la industria nuestra no es competitiva. ¿Se arregla, como dicen por ahí, con una visión proteccionista? No lo creo. Ahora, tampoco ayuda, y seamos honestos, que si yo tengo un ministro que viene del mundo sindical y tengo que invertir para salvar el negocio, lo voy a pensar 2 veces, porque yo no sé si llegado el momento del conflicto, porque el Ministerio de Trabajo siempre fue un volcán. Siempre el que fue ministro, la verdad que lo felicito, estuvo sentado arriba de un volcán, siempre estuvo apagando incendios. Entonces, si yo tengo que poner plata en un negocio o en una industria para sacarlo adelante y tengo un ministro que mira desde el mundo sindical, lo voy a pensar 3 veces, porque capaz que me conviene más colocarla y que me venga un rédito tranquilo en mi casa mirando la televisión y que se mate otro. A mí lo que... No sé, Victoria, si puedo. Sí, por supuesto. A mí lo que me Aprendan, preocupa muchachos, eso es pedir permiso. Es la sensación de que todo viene como herencia. Voy a dar otro ejemplo. La caja de profesionales. La caja de profesionales estaba en crisis antes de que nosotros asumiéramos en el 20. Cuando nosotros asumimos, en un diálogo que tuvimos con Murro por la transición a fines del 19, nos advirtió que ahí había un problema. Claro, no habían dado un solo paso para resolverlo. Lo habían dejado correr y nosotros lo recibimos en crisis. Lo trabajamos, elaboramos un proyecto de ley y lamentablemente el Frente Amplio no quiso votarlo. Y ahora, por eso a mí me parece hipócrita, la verdad, que ahora dicen que la culpa es nuestra. Y resulta que en el 23 pudimos haber votado una ley que hubiera sido menos dura con los profesionales que la que va a ser esta que elaboró este gobierno, porque ahora la situación es 2 años más grave. Sí, claro. Y 2 años más grave significa muy pocos meses por delante. Esa es la realidad real. Y el Frente Amplio no puede decir ni mu, porque debió primero haberlo trabajado antes de 2020 cuando gobernaba, después haber votado. Lo mismo aplicaría para la reforma jubilatoria también, entonces. Lo mismo, ¿no? Vale exactamente lo mismo, Victoria, también. No, ahí solo una pregunta, exministro. Sí, claro. Yo la contesto con mucho gusto. No, ahí también esto, ustedes no tenían los votos en el Parlamento para votar que necesitaban exclusivamente los del Frente Amplio. Exacto, porque Cabildo no quiso votar. Entonces tenían un problema interno de la coalición para definir el proyecto de ley. Porque nosotros teníamos un problema interno, ustedes no votan lo que deben votar. Lo que responsablemente debieron haber votado. Yo lo que te digo es una excusa. Es cierto que antes del 2020 nosotros no lo resolvimos, pero ustedes tenían que haberlo resuelto en el... Estoy hablando del 2023. Adentro de la coalición. Para un poquito. En el proyecto del 2023, yo recibí a legisladores del Frente Amplio en mi despacho y le pedimos que votaran. Le pedimos incluso que aportaran ideas para votarlo, porque habían votado el de bancaria. El de bancaria lo votaron, porque vino a EU y les dijo, muchachos, hay que votar. Y votaron, con las 2 manos, unanimidad. Y estaban en una situación tan crítica, un poco más crítica todavía, más urgente que el de caja de profesionales. ¿Por qué no votaron el de caja de profesionales? Porque eran oposición. Y porque dijeron lo mismo que tú acabas de decir. Bueno, viejo, si ustedes con la coalición no la votan, ¿pero quién era nosotros sacamos la papa del fuego. Pero resulta que Pablo? Es el país. Es el país. Y vos dejaste que la caja de profesionales siguiera deteriorándose porque eras oposición. Y ahora que nosotros somos oposición,
seguramente vamos a votar. ¿Por qué? Porque la forma de hacer política, por lo menos, a ver, yo creo que la Caja de Profesionales hay que hacer una profunda reestructura. Esta es peor que la de hace 2 años. Sí, claro. Bien. No lo puede decir nadie, puede decir lo contrario. Pero yo sé que dejarla caer no se puede. Vamos a tratar de aportar y de que sea menos lesiva. Pero no nos vamos a lavar las manos, porque así nosotros no entendemos la política. Lamentablemente, en el Frente Amplio, cuando estuvieron estos 5 años pasados de oposición, siempre miraron de enfrente. Basta recordar caceroleo a los 10 días en plena pandemia, al comienzo de la pandemia. Volvamos, un fracaso, ¿no? volvamos un poquito al tema que nos convoca hoy. Pepe. Yo creo que no hay una conflictividad excesiva, es la conflictividad normal. Es cierto que sí hay una situación de incertidumbre a nivel mundial, de inestabilidad a nivel mundial. Y acá tomo parte de lo que dijeron mis compañeros. ¿Cómo se comunica esto? Un ministro técnico como es Odone, que reconoce el problema que hay a nivel mundial de la inestabilidad, de la incertidumbre. Un ministro político como es Castillo, que dice, me tocan todas a mí, tengo que estar atajando los penales. Bueno, sí, es el lugar que te tocó, obviamente. Entonces tenemos allí 2 comunicaciones que son totalmente diferentes, cada uno con una mirada, que creo que la de Odone es la mirada estrictamente técnica y la otra es la estrictamente política de Castillo. Me parece que pasa por ahí. Y lo otro, coincido con Marta, que las empresas no se van del país por la cara de Juan Castillo. Digo, está claro, el capital es por lo menos, por ser suave, temeroso, si querés, podría decir cagón, pero no queda bien. Y claro, ante eso y ante la situación que se plantea en otro lado, decide irse. No le demos mucha vuelta tampoco, ¿no? Bien. A ver, al ministro Castillo lo que hay que decirle es, llegó el momento de trabajar. No es nada nuevo, no es nada novedoso. Mieres asumió y también tuvo que continuar los problemas que venían de la semana del día anterior. En el 2017 tuvimos 112 empresas en concurso. 2018, 80, 2019, 108, 2020, 71. Después vino la pandemia y bajó, porque hubo una gran inversión para que no se cayera el trabajo. 51, 2022, 98, 91. El último número del 2024, 59. No son excusas la pandemia, ni son excusas la guerra de Ucrania. Son realidades. Y estamos ante una guerra nueva, que es la guerra comercial. Esto que está pasando en Estados Unidos, lo que está pasando con China, no es menor. Se vienen años complejos y complicados. Y coincido con lo que decía la doctora Balf, lo que decía Pepe recién acá, que Uruguay tiene que adecuarse a la realidad. Es un país chico, que está en el fin del mundo, que tiene muy poca población, que no tiene mercado interno y que ha hecho todo lo posible para ahuyentar la inversión. Porque el modelo que hemos armado es un modelo ballesta anacrónico. Un proteccionismo tan grande que es incompatible con la realidad actual. O nos adecuamos al mundo y nos tenemos que poner todos de acuerdo. Acá no es un gobierno, porque un gobierno no hace lo que quiere, sino lo hace unánimemente, a veces también con la oposición. O nos ponemos todos de acuerdo con las grandes reformas que tiene que hacer este país, o vamos a seguir sufriendo o sacrificando cosas. Sacrificando cosas como estamos sacrificando la caja de profesionales, sacrificando cosas como estamos cerrando empresas. Y esas grandes reformas las sabemos todos hace rato. El tema es que nadie todavía se pone de acuerdo en desindexar los salarios, como lo dijo Odone, desmonopolizar los combustibles, como tantas veces venimos reclamando, bajar el costo del Estado. El Estado está claro de todo lo que hay que hacer. ¿Quién tiene el liderazgo de hacerlo? Vamos a ver si Orsi lo tiene. Si Orsi quiere hacer esas reformas, va a tener apoyo de la oposición. Vamos a ver por dónde viene entonces el tema. Jorge. No, yo creo que, yendo un poco para atrás, ¿no? Es cierto lo que dice Pablo con respecto a la caja profesional, por ejemplo. Pero te quiero recordar, Pablo, que cuando nosotros teníamos lío los 50 votos durante 3 años de corrido, también ustedes dejaron de votar cosas cuando a nosotros nos faltaba algún voto. No haciéndole bien al país tampoco en aquel momento. Pero bueno, esta es parte del juego político y yo creo que nadie se acaso va a poner como las carmelitas descalzas. Dame un ejemplo. Bueno, pero perdóname, yo estaba en el pasó, Senado ¿no? en ese Pero momento, pasó. quiero saber. Entonces, no vamos a poner, porque me parece además que, bueno, hoy la caja profesional, no sé si será mejor el proyecto, no vi el anterior y no sé más o menos tengo Es igual. prensa. Pero bueno, se arreglará de alguna manera. Que es parte de una discusión inclusive mucho más grande que no lo hemos dado nosotros, ni siquiera el gobierno de coalición tampoco, pero que algún día tendremos que darla. ¿Cuál? Sobre los sistemas de seguridad social del país. Varias veces he planteado el asunto acá, pero bueno, que lo planteé yo no. Este sistema es un sistema donde todos bancamos al resto. Todos nos bancan uno a los otros, ¿no? A los otros, ¿no? Los profesionales pagan el IVA con el cual se financia el BPS, 7 puntos.
porque si no, no se pegaría nada. Nosotros, que no somos profesionales, pagamos timbres para financiar la caja profesional. Que vamos a pagarlos más Y caros los ahora a bancarios partir de tienen esta el aval del situación. Estado para poder salir de un lío que es monumental. Bueno, está. Pero eso algún día se discutirá, yo qué sé. En el gran diálogo social. El gran diálogo social que van a convocar Bueno, para solucionar pero todo. está bien, pero... Ahí. Mágico. Claro. Ojalá se diera esa discusión alguna vez. Yo creo que no, No se se va a dar, supone pero que bueno, es eso lo que van a hacer. será fenómeno. No sé qué va a pasar ahí, ya veremos. Ahora, lo que digo también es que, es cierto, el Uruguay tiene terribles problemas. Yo no sé con qué intención dijo Castillo lo que dijo, que tenía que estar acá y preguntarle a Castillo. Che, ¿cómo dijiste esto vos? Yo lo que sentí, digo, bueno, estamos trabajando paria. En 30 días de gobierno, no hace 200, porque están haciendo cálculos de los 100 días de Orsi. Un poquito más allá. Pero van 30 y pocos días de gobierno. Bueno, entonces, sí, mirá, nos ven 17 fábricas con problemas. Yo creo que también Pablo habrá pasado por los problemas, los ministros anteriores de trabajo pasaron por los mismos problemas, y bueno, y se fueron resolviendo. Ahora, sí hay un lío, como todos decimos acá, y Pablo no sé si dejará de, nos dirá que no. Hay un lío bestial de la industria, porque no es que toda la industria sea, no. Las industrias celulósicas no son industrias fracasadas, ni nada que se le parezca. Las industrias que están en zona franca produciendo jarabe para el mundo, como Pepsi, por ejemplo, no es una cosa que falle. Hay muchas industrias que están... No son las industrias que nosotros En zona franca. queríamos ver. Claro, en zona En zona franca. Perfecto, en zona franca. Se le En zona sacamos franca, pero... Sin Cuando duda. no lo- sacamos la cáscara de Uruguay, la cosa funciona. pero Claro. con la una cosa- cáscara no funciona. Bueno, está perfecto. Yo no voy a decir que no es así, es así. Cuando no Y tenés mercado y hay otras empresas, como cerró Sacos, por ejemplo, yo decía otro día, cerró Fanasif, cerró la lechera Gloria, ¿verdad? Después vino el cierre, bueno, ahora vino el cierre de Calcar, la industria láctea está toda en un problema. Colm que está tecleando, no sé qué va a pasar con ella. Bueno, eso, frigorífico, ¿cuánto han cerrado? Un montón. O algunos por el lío, bueno, pero algunos por el lío con la Nación Ganadera y algunos que cerrado antes, que no faena más. Entonces, hay problemas en todos lados porque Uruguay tiene problemas porque es un país tomador de precios. Y por lo tanto, no le impone un precio a nadie. Y eso cualquier ministro de Trabajo o de Industria lo va a tener que enfrentar. Porque capaz que la industria que nosotros pensamos, la industria con chimenea largando humo, ¿verdad? Y fabricando cositas, esa industria de Uruguay no va a estar más. No va a estar más. Eso lo hace China, lo hace para todo el mundo y a 2 pesos. Entonces, y la importás acá a 2.50. Y esa es una realidad mundial. Pasa que ¿Creemos? yo Nosotros no creo creemos. que, a ver, Ahora, que se puedan hacer, que se generen incentivos para... Claro, y si no generamos esos incentivos y corremos esos riesgos, no viene nadie. A ver, Mieres. no, digo que no hay que confundir. Yo creo que hay sectores industriales donde el Uruguay es competitivo y otros que no, como le ocurre a cualquier país del mundo. Y hay que distinguir entre, digamos, situaciones de crisis de empresas, de sectores donde el sector está bien, porque, por ejemplo, el sector lácteo tiene un problema, pero tiene un problema de estructura del mercado nuestro. O sea, no es un problema de que no tengamos oportunidad de vender Afuera hay oportunidad. leche en el mundo, al contrario, y leche industrializada y también leche en polvo, etcétera, etcétera. El tema es que tenemos una estructura del mercado que se ha ido construyendo de una manera tal que es muy asimétrica internamente. Internamente. Y claro, internamente dentro de las empresas. evidentemente hay situaciones que se vuelven más Internamente conflictivas. dentro de las empresas. Inevitablemente tenés un problema de crisis parcial. Después hay sí otras que son problemas de competitividad del Uruguay que son muy antiguos. Esta discusión la venimos dando desde que entramos al Mercosur. Yo me acuerdo en los años 90 hubo todo un problema de reconversión porque la apertura del mercado regional te afectaba a determinadas industrias. Entonces, después hay que discutir también. Nosotros tenemos una estructura donde el gasto público es importante, tiene que ver con políticas sociales. El Uruguay tiene un estado de bienestar mucho más desarrollado que el resto de América Latina. Entonces, tampoco estamos dispuestos, obviamente, a sacrificar un estado de bienestar como el que se ha construido. Y eso sale caro, y eso hay que recaudar de algún lado, etcétera, etcétera. Entonces, no es nada fácil resolver el problema, pero yo creo que lo que no se puede es inventar un cuadro de tragedia y de conflictividad extrema. En realidad lo que tienen que hacer, muchachos, es Todos inventamos ganar la un laguna. juego. Pablo, todos inventamos el cuadrito alguna vez. Ustedes también lo inventaron. Sí, no. Sí, sí. Dejo la pregunta planteada. ¿Les Inventamos una sorprendió pandemia. los 900 y pico de millones que no se computaron al déficit fiscal? No, yo creo que, a ver, si miramos para atrás, siempre hay
digamos, postergación de pagos de un año para el otro. Y la pregunta es si miramos el 19 con respecto al 20 y el 14 con respecto al 15, siempre hay un juego de postergación de vencimientos, que no creo que estemos en una situación. La verdad, ahí yo creo que Odone ha sido muy sensato, ha dicho las cosas, no inventemos tragedias, me parece que tiene razón. Que hay dificultades, sí, que se esperaba un poco más, un poco menos. Bueno, eso todos los gobiernos que asumen dicen, bueno, no estamos tan bien como esperábamos. Lo de Ferrari fue un poco mucho. Fue un montonazo lo de la Ferrari. Lo de la Ferrari, la verdad que las dos cosas. Ni el Uruguay es una Ferrari que, ¿no? Ni tampoco la Ferrari estaba chocada, ni nada por el estilo. Es un disparate. Disparate verdadero, ¿no? Yo creo que hay cosas que, nada, repito, a las cosas. El Frente ganó, gobiernen, y no excusas, y no tirando la responsabilidad sobre lo que ocurrió en un periodo de gobierno que dejamos con 100.000 puestos de trabajo más de los que había en febrero del 20, con una tasa de desempleo casi 3 puntos por debajo de la que había en febrero del 20. Era 10,5, terminó en 7 y algo en el periodo nuestro, y con un salario real 2 puntos y pico por encima del que había en el 2019, a fines del 19. Entonces, no se quejen, ¿no? Y con gente ganando, el tema es que le dejamos... La seguimos después de la pausa, la seguimos después de la pausa. El tema es que le dejamos la vara muy alta. Ofertas imperdibles en Vía Confort.